Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Brian, Dayana, Fernanda, Mariana, Víctor. ¿Me escuchan bien chicos? ¿Se me escucha bien el audio? ¿Me logran escuchar bien? Aló, aló, sí, ¿me escuchan bien? Chicos? Buenas noches, Brian. Perfecto. Ok, gracias Mariana, gracias Brian. Ok, a ver, algunos puntos para aclarar, que de hecho creo que em, esta sesión lo vamos a poder terminar dado el problema técnico que tuvimos la semana pasada. Creo que donde ya estábamos por cubrir un poquito parte del equilibrio de bienes públicos. Dentro del calendario de los contenidos del tema, de hecho, tenemos ya cubierto todos los temas hasta la semana 6. Eh, Claramente esta clase busca terminar el contenido de la semana 6 relacionado a bienes públicos con la condición de Samuelson y la solución de bienes públicos de los precios de Lindahl, o el equilibrio de Lindahl, que vamos a ver dos ejercicios quizás después de esta primera parte teórica para cerrar con un ejemplo, practicar con dos ejemplos más los ejercicios de Lindahl y con Gerardo van a practicar otros dos problemas más de bienes públicos, que de hecho van a ser muy útiles también para cerrar un poquito el capítulo de bienes públicos como otra falla de mercado que no logra el equilibrio competitivo. ¿No? De hecho, es un poquito lo que vamos a desarrollar en esta sesión a modo de práctica. Eh, eh, todos los temas que entrarían todos los temas que entrarían para el examen parcial estarían justamente contenidos hasta esta semana, entre ellos, mejor dicho, los temas desde la semana 1 hasta esta semana 7, todo lo que es el equilibrio general, eh, intercambio puro, producción, am, externalidades y bueno, este último tema que justamente sería bienes públicos. En general, los ejercicios son un mix, tanto de lo que se hace en clase como lo que se hace en la parte práctica. Eh, Traten de, digamos, muchas veces lo que dejo en cada sesión puede ser muy útil para comenzar a familiarizarse con los conceptos. En las partes prácticas o ejercicios prácticos también pueden repasar con el JP algunos ejercicios un poco más elaborados, pero sin perder, eh, digamos, la práctica, porque al final del día muchos de los ejercicios que ven son netamente prácticos, demostraciones, sí. Y quizás estas últimas sesiones y las que van a venir más adelante, voy a incluir también algunas casuísticas, como a modo de repaso lo vamos a ver en breve, en esta media hora que vamos a discutir sobre primero, recordar conceptos de bienes públicos y discutir con ustedes si realmente hay bienes públicos en una economía, ¿no? O a qué se podría definir un bien público y a qué otro bien como un bien privado. Ah, ok, entonces, siendo las 6 y 7, vamos a comenzar un poquito esta sesión em, en donde nuevamente al final de la clase daremos algunos anuncios a modo de recordatorio sobre justamente la pauta del examen parcial. Em, el objetivo en general de esta sesión programada lo tenía orientado más a repasar, ¿no? Pero dado el problema técnico de la semana pasada, vamos a cerrar un poquito los conceptos de bienes públicos que no se pudo realizar la semana pasada. Sin embargo, no quiere decir que no hagamos repaso. Quizás el repaso que ustedes ven en el folder de la está más orientado a un repaso sobre este último tema, que es justamente los bienes públicos, ¿no? Y su solución. Ahí
creo que voy a enfocar un poquito más el repaso. Am, Recordemos algunas cosas. Bueno, la semana pasada habíamos definido un bien público, un bien privado, y digamos, los casos digamos, más extremos son el bien público puro y el bien público y el bien privado puro. La diferencia, la diferencia entre uno y otro depende mucho de este pequeño recuadro, donde habíamos definido al bien público, eh, pero no puro, solamente un bien público, como aquel bien que no es rival, es decir, que el consumo de, del bien por parte de uno de ustedes no impide que, por ejemplo, mi persona consuma dicho bien. Eh, el bien público puro incluye la no rivalidad, pero también incluye el hecho de que sea también no exclusivo, ¿no? Y por el contrario, el bien privado puede ser un bien rival, eh, un bien privado puro, claramente sería un bien rival y a la vez un bien exclusivo. En general, estos conceptos que los pueden encontrar en cualquier libro de texto de microeconomía intermedia, eh, con algunas diferencias desde el punto de vista de estas dos características como la rivalidad o no rivalidad o la exclusividad y la no exclusividad, pues claramente suena muy bonito en la práctica. Sin embargo, una de las preguntas es si cómo lo podemos aplicar en la vida real, ¿no? Que de hecho es parte un poquito de la dinámica que vamos a tener ahora. Y en ese sentido, digamos, comencemos con esta dinámica, yo diría menos de 15 minutos para poder justamente conversar con ustedes y recibir sus apreciaciones sobre este pequeño texto que ustedes también lo encuentran en el PDF colgado en el aula virtual. Es un caso de estudio sobre el tema de las autopistas, ¿no? Hay 4 párrafos, cada párrafo tiene una orientación para ubicar el contexto de el bien llamado carreteras y autopistas, ¿no? Y claramente la oración comienza con las autopistas y carreteras no pertenecen a todos, ¿no? Sin embargo, parte un poquito de el desarrollo del texto te permitirá entender por qué se comienza con este argumento, ¿no? Eh, la pregunta que está orientada a discutir con ustedes, por eso este caso de estudio, es preguntarnos si realmente, o quizás sí, o quizás no, cualquier respuesta es válida para desarrollar su argumento, si las carreteras o las autopistas o las carreteras y autopistas eh, son considerados bienes públicos. Bajo la definición que hemos visto de no rivalidad, y si le incluimos no exclusividad, bien público puro, o viceversa, un bien privado o un bien privado público, la pregunta basada en este texto de 4 párrafos que ustedes ven en la diapositiva y que está colgada en el PDF de la parte teórica de esta semana, es un poco discutir con ustedes si realmente las autopistas o carreteras son considerados bienes públicos. Entonces, basado en ello, eh, y solamente utilizando los conceptos que hemos visto, eh, ¿qué me pueden decir, chicos? Pueden utilizar el ChatGPT y la IA para también orientar su respuesta. No hay una respuesta mala. Es bueno recibir algunos comentarios, algunas apreciaciones. Y parte de los párrafos puede ayudar a construir esa narrativa de considerar o no a las carreteras y autopistas como bienes públicos. ¿Qué creen ustedes, Dayana, Fernanda, Mariana, Mateo, Melissa, Xiamara, Víctor? ¿Son o no las autopistas o carreteras bienes públicos? ¿Qué me dicen? Tómense un tiempo, a ver, si tienen una apreciación o comentario estaría bienvenido.
Yo les daré un tiempo de 5 minutos y luego 10 minutos para discutir, recibir sus apreciaciones, es decir, 6 y 18. Podríamos recibir comentarios, apreciaciones, respuestas. Repito, no hay respuesta mala. Eh, Más allá de si la respuesta es sí o no, la idea es desarrollar un poquito el argumento del por qué sí o del por qué no.
Ok, ¿hay algún voluntario o voluntaria que quiera darme sus apreciaciones ante esta pregunta en el marco de este pequeño párrafo o texto eh, que nos permite un poquito discutir sobre la pregunta de si las autopistas o carreteras son considerados bienes públicos? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Sí, Brian. Bueno, profesor, ¿qué tal? Bueno, yo creo de que son bienes públicos, pero no son bienes públicos puros, porque existe una cierta rivalidad al momento que se genera la congestión vial, como dice en el texto. Ok, es interesante la apreciación. De hecho, es curioso, ¿no? Puede que sí, puede que no. El problema es que existe congestión. Entonces, si no existiera la congestión, pues sería totalmente un bien público. Eh, Sería un poco parte del comentario de su compañero. Eh, Sin embargo, lo que vemos en el día a día, ¿no? Cuando ustedes se trasladan de un punto a otro en Lima particularmente, permite evidenciar que la respuesta en frío sería que las autopistas o las carreteras no serían un bien público, porque claramente no cumple con la propiedad o la característica de rivalidad o de no rivalidad, ¿no? Entonces, si hay un auto o un metropolitano o un camión o un vehículo que ya no permite el uso de esta vía por parte de otro vehículo o otro conductor, pues claramente no está cumpliendo con la condición de justamente no rivalidad. Eh, ¿Alguien tiene otra posible interpretación? Quizás sea la única. ¿Qué creen ustedes? Ok, es interesante, no se preocupen, no hay una, dado el tiempo, quizás tenemos que avanzar, pero pongámonos a pensar, quizás la respuesta parcial ante este escenario de las autopistas y carreteras también ubican no solamente quizás el ejemplo de pensar en la urbe, pensemos en zonas rurales, en carreteras, digamos, eh, de grandes distancias de un punto de una ciudad hacia un punto rural, ¿no? Donde muchas veces, quitando de la ecuación a Lima, pensemos en carreteras eh, más en zonas rurales, quizás la congestión que pueda existir no sea tan drástica como el contexto peruano, y muchas veces el consumo de un vehículo por parte eh, o el consumo de un vehículo no afecte el consumo de la vía a través de otro vehículo en carreteras rurales, ¿no? Eso pone un poco sobre la mesa la discusión. ¿Realmente los bienes públicos pueden ser considerados bienes públicos teniendo en cuenta digamos, la localidad o las características de la ubicación y no necesariamente todos los bienes como las carreteras son considerados bajo una sola dimensión? Eso abre un poquito la idea de la siguiente actividad que vamos a discutir sobre qué otras dimensiones podrían tomarse en cuenta a la hora de evaluar si un bien es un bien público bajo los conceptos que conocemos como rivalidad, no rivalidad, disculpen, o no exclusividad. A lo que quiero llegar es, esta respuesta, tal cual como está en el párrafo, y más allá de que en el último párrafo indican sobre una especie de peaje, ¿no? Para liberar a la vía, ¿no? No tiene, digamos, una
respuesta directa para indicar, o mejor dicho, tiene una respuesta directa para orientar al lector a que siempre las carreteras son consideradas no bienes públicos, ¿no? De hecho, no cumplen con la característica de no rivalidad. Pero si te pones a pensar, quizás hay otro tipo de dimensión, ¿no? Uy, se fue la cámara, disculpen. Hay otro tipo de dimensión. eh, Déjenme ver si se activa la cámara aquí. Ajá. Hay otro tipo de dimensión. eh, en este caso, pensemos en la dimensión de la localidad, donde no todas las carreteras son, digamos, iguales, ¿no? Carreteras urbanas versus rurales, donde muchas veces las carreteras rurales, pues, en base a la dimensión de la localidad, eh, sí cumple con la condición de no rivalidad, salvo que cuando los comparas con carreteras urbanas o autopistas urbanas, pues muchas veces esa condición de no rivalidad no se cumple. Entonces, eso abre una primera pregunta: ¿y qué otras dimensiones yo debería considerar para poder evaluar si realmente ese bien es o no un bien público? ¿Ok? En el último párrafo lo que quería mostrarles del peaje es más una especie de mecanismo de solución para que el bien público sea compartido por otros, ¿no? Lo que en su momento vamos a ver como una condición de solución ante la presencia de bienes públicos, ¿no? Ok. am, entonces, eso lo que me estás diciendo de esta actividad es: pensemos un poquito más allá de los conceptos, que son buenísimos. Hay otras características para evaluar si realmente ese bien es un bien público, y no solamente bajo las definiciones, que son valiosas, pero también considerando otros argumentos. Y esta siguiente actividad que quiero compartir con ustedes está orientado a discutir sobre el tema de la educación. Pensemos en una educación básica, regular, en una educación básica, secundaria, universitaria o, digamos, posgrado, ¿no? Cualquier educación que ustedes tengan en mente, y preguntémonos: ¿realmente la educación es un bien público? O mejor dicho, cambiemos la pregunta: ¿la educación pública debe ser un bien público? Si es definido como un bien público, ¿por qué no todos los países, o porque si algunos, o porque no todos, lo justamente establecen como un bien público? Entonces aquí, en las últimas dos partes en la última parte de esta siguiente actividad, eh, busca que ustedes identifiquen a lo largo de toda su formación qué bienes que ustedes han visto que eran privados ahora son bienes públicos. En ese sentido, parte un poquito de la respuesta que ustedes pueden brindar, debe estar orientado a eh, realmente un bien puede pasar a ser bien público, o no existe tal caso. ¿Se puede convertir un bien privado en un bien público? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué no? En el párrafo del texto que está en inglés, en resumen, lo único que brinda es un panorama de cómo la educación en Estados Unidos ha tenido una relevancia para incrementar el capital humano, con lo cual parte del argumento implícito es fomentar más acceso a la educación. Bajo ese argumento, la idea es: ¿la educación debe ser un bien público o no? Bueno, y para esta actividad, unos 5 minutos más, eh, y bueno, comenzar a discutir con ustedes, por favor. eh, 6:32, pues parte un poquito de su respuesta, ¿no?
Ok, chicos, bueno, habiendo transcurrido unos poquito más minutos, una de las preguntas interesantes, que de hecho lo van a escuchar mucho a lo largo de estos siguientes meses, a través de, digamos, propuestas presidenciales para la segunda vuelta, es, ¿debería haber educación para todos? ¿Por qué no lo hay? Entonces, ¿no es un bien público la educación? ¿O sí es un bien público? ¿O llegó a convertirse o ya no se puede llegar a convertir en un bien público? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme, chicos, ¿qué opinión tienen? Brian. Bueno, creo de que la educación es pública hasta cierto, o sea, hasta cierto punto, o sea, existen colegios públicos, universidades públicas. Otro tema es ya si es que esa educación pública es de la calidad que debería ser. Ya sabemos que particularmente en el Perú hay casos en los que en colegios públicos tal vez como que los profesores no son muy buenos o que no se enseña cursos que deberían enseñarse, entre otras cosas. Pero no es que la educación no sea pública, o sea, sí hay opciones. De que las opciones no son las mejores, eso ya es un tema creo que aparte, pero sí, creo que sí hay educación pública. Ok, es interesante, igual pueden participar los demás chicos, un poco para ordenar la idea de Brian. Realmente es interesante ver la perspectiva que ha brindado Brian. En términos sencillos, podríamos concluir del comentario de Brian que sí se puede, digamos, llegar a tener una educación de forma definida como un bien público. Es decir, que por lo menos el consumo de una clase por parte de un estudiante, ya sea en educación básica, técnica o superior, no reduzca o no impida el consumo de o la clase para otro tipo de estudiante o otro tipo de individuo. Si nos basamos en esa definición estricta, pues ustedes pueden preguntarse, ¿realmente se cumple eso? ¿Se puede lograr hoy por hoy llegar a ello? Si la respuesta es sí, entonces estarían de acuerdo con Brian. Y si la respuesta es no, habría otro punto a considerar. Lo dejo ahí, todavía en el aire. Y parte del otro argumento de Brian es, no solamente es brindar la educación desde el punto de vista de no rivalidad, sino también ver el tipo de calidad de educación, ¿no? Y claramente es quizás un complemento como para entender qué tipo de servicios se está brindando, ¿no? Eh, Desde un punto de vista, el bien público es la educación, bajo el argumento de Brian, y quizás el gobierno o, digamos, papá gobierno podría utilizar, digamos, parte de las políticas públicas, las políticas en general, que permitan que esta educación mejore o ese servicio de educación que cumple con la condición de no rivalidad pueda ser, digamos, de una mejor calidad, ¿no? Entonces, bajo el primer argumento, ¿qué opiniones tiene? ¿Se cumple la no rivalidad o no necesariamente, profesor? Sí, o sea, no sé si tenga Joaquín, mucho que ver. dale, dale. Sí, ¿qué tal? No sé si tenga mucho que ver, pero o sea, también va por el tema de los cupos. O sea, no, o sea, aunque sea un bien público,
no todos pues tendrán el acceso a llegar a ese punto, o bueno, también los salones son lugares limitados, o sea, no toda la gente va a poder ingresar porque va a ser ineficiente que estén todos acoplados en un cierto grado, entonces siento que también es un punto que considerar. Claro, Joaquín, de hecho, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en un ambiente físico, eh, eh, claramente, pues, la condición de no rivalidad no se va a cumplir, eh, y bajo ese sentido, pues, yo puedo alegar de que no, la educación en cualquiera de sus niveles no es un bien público, bajo el argumento de justamente su compañero Joaquín. Eh, Sin embargo, ¿cuál sería el sin embargo? Ojo, está bien, ojo, la posición de Brian, la posición de Joaquín también está bien. ¿Cuál sería la otra posición? ¿No? Bueno, eh, hay una clase que estamos teniendo ahora, obviamente cumple con la no rivalidad, ¿ok? No necesariamente tenemos que estar en un lugar físico, pero lo que, digamos, quizás eh, de forma eh, de tener exclusividad, eh, no necesariamente cumple la no exclusividad como parte de un bien público puro. Quizás puede ser un bien público porque no restringe el consumo de una clase virtual a otro compañero de ustedes o otro estudiante de la UPC, pero sí es exclusivo desde el punto de vista de solamente ser estudiantes de la UPC, en particular en este horario y dentro de estas horas. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen a analizar muchas de las definiciones, estamos utilizando los mismos argumentos de si cumplen o no rivalidad, si cumplen o no exclusividad, pero ahora orientados a poder comparar a lo largo del tiempo la educación, desde antes del COVID y después del COVID, tuvo un cambio radical. Esta clase quizás no se hubiera dado si es que no hubiera existido esta herramienta en ese momento el Zoom, en ese momento el Teams, en ese momento el Blackboard, ¿no? Que permite que el consumo de la clase por parte de Brian, por parte de Joaquín, por parte de Fernanda, pues no se vea limitado, ¿no? Cumpliendo con la condición de rivalidad. Entonces, a lo largo del tiempo, un bien puede cumplir con ciertas características para que pueda ser considerado un bien público. Con otras no, o viceversa también. Puede llegar a ser un bien privado. Entonces, el que Estados Unidos, un país que en ciertos niveles de educación hay total accesibilidad para que todos puedan consumir el bien y en otros niveles educativos no, es básicamente los niveles de educación superior, eh, permite ver que es un caso particular. Europa, o sin ir muy lejos, ¿no? Argentina tiene una de las universidades en el sector, digamos, eh, superior, ¿no? Totalmente accesible, ¿no? Eh, Bajo justamente esta política de brindar el acceso de educación superior a más argentinos, y no restringir el consumo del mismo a otros que quieran estudiar una educación superior, ¿no? Eh, Claramente la exclusividad quizás parte por el hecho de acceder a los materiales, etcétera, eh, pero no en sí por acceder a una clase. Eh, y si podemos ver a lo largo de otros países cómo ciertos niveles educativos son o no eh,
digamos, cumplen o no la condición de no rivalidad, estamos viendo qué tipo de nivel educativo a lo largo de todos los países son considerados bienes públicos y que otros países no consideran a la educación como un bien público, en cualquiera de esos niveles. Entonces, esta actividad tenía la idea de que ustedes se pongan a analizar cualquier tipo de bien y cómo cambia en el tiempo ese bien desde un punto de vista de ser privado y que luego pasa a ser público, o luego ese bien público que comenzó siendo un bien público pasa a ser un bien privado, que también es el caso de la educación, ¿no? Eh, el tema de la calidad también es otro punto a considerar, pero dentro de la calidad, digamos, escapa un poco los conceptos que estamos, o está muy alejado de los conceptos que estamos viendo, pero no es necesariamente incorrecto, porque eh, eso de la calidad está muy asociado con cómo el Estado puede utilizar un bien público para poder, o digamos, poder crear un bien público para acceder a un recurso o a un, eh, claro, a un recurso natural. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Quizás en la semana luego del parcial vamos a ver que muchas veces eh, el recurso natural, que no es creado por el hombre, me estoy refiriendo, por ejemplo, al agua, eh, para simplificar un poco mi ejemplo, el agua, ¿no? Eh, puede ser usado por justamente más individuos o más consumidores y no restringir su consumo a través de un bien público. En particular, a lo que me quiero referir con esto es que papá gobierno puede establecer la creación de un bien público, una eh, represa, una, eh, un intermediario, por así decirlo, que permita administrar ese recurso natural que luego se va a brindar a cada uno de los ciudadanos que necesitan el recurso natural. Y surge la figura de SEDAPAL, o en este caso de una entidad prestadora de servicios. La figura es un poquito diferente, no quiero entrar en detalle porque lo vamos a ver en la semana 9 y que más adelante lo vamos a ver como otra falla de mercado, pero desde el punto de vista de una empresa, conocido como monopolio, o bueno, disculpen, no en la semana 9, disculpen, en la semana 11, 12, ¿no? Donde desarrollaremos un poquito la figura de estructuras de mercado. Pero la orientación aquí está en eh, identificar dos cosas, y lo dejo como parte de una tarea, ¿no? Una cosa es un bien público y otra cosa es un recurso público o un recurso natural. Muchas veces se confunde con un recurso público, ¿no? El agua, el aire, son a veces recursos naturales o recursos públicos, uno lo puede indicar así, donde uno puede pensar que tiene acceso porque yo puedo consumir agua y no necesariamente va a restringir el consumo de agua de Brian o de Diana y cumple con la condición o característica de no rivalidad, pero muchas veces ese recurso natural ha sido, digamos, accesible gracias a la posibilidad de que ha existido un recurso público que permite ese acceso. Parece un poquito un trabalenguas, ¿ok? Pero son dos cosas distintas, recurso público o recurso natural y bien público. Eh, para que lo entiendan de manera más sencilla, un bien público muchas veces un bien público es creado por un hombre. Un recurso natural o un recurso público es creado por la naturaleza, o en otras palabras, no es creado por la mano del hombre. Esto entra un poco en la temática de las, digamos, definiciones de sociología y demás, pero
tiene un bonito panorama de discusión, ya que en breve vamos a ver unos ejercicios numéricos, pero al final del día vamos a tratar de ver que en una economía no solamente existen bienes privados, sino también coexisten bienes públicos. Entonces debemos llegar a un equilibrio de cuántos consumo debemos tener tú y yo para un mismo bien público, eh, sabiendo de que tú y yo también consumimos bienes privados. Y parte un poquito de lo que vamos a ver ahora es justamente la solución de esos desequilibrios en el mercado competitivo por presencia de bienes públicos. Ok, entonces estas dos actividades buscan repasar los conceptos, pero más allá que todo, más allá de solamente repasar es tratar de aplicarlo, ¿no? Ok, yo digo que es un bien privado o un bien público por estas razones. No se olviden siempre de mencionar las características de qué es un bien público y qué es un bien privado bajo los términos de exclusividad y no rivalidad, ¿ok? O rivalidad y exclusividad. Y segundo, la actividad número dos, la que se muestra en pantalla, lo que busca es cuestionarnos, ¿realmente un bien público puede llegar a ser un bien público a lo largo del tiempo? ¿O en realidad siempre es un bien público, nace como un bien público y muere como un bien público? ¿O no necesariamente? Y esa segunda actividad es un poquito pensar en esa dimensión de temporalidad, ¿no? ¿Ok? Y bueno, lo último que más que todo fue una mención es no confundir un recurso público con un bien público. Son dos cosas distintas. No es parte quizás de esta actividad, pero lo menciono muchas veces. Son dos cosas distintas. Y la definición, de manera un poco muy estricta, es que el bien público es creado por el hombre. eh, el caso de los peajes, etcétera, eh, para poder administrar el bien público. Y el recurso natural o recurso público muchas veces es parte de la naturaleza, ¿no? O parte del entorno donde no hay una mano o una intervención del hombre, ¿sí? Ok, am, entonces, pasemos a responder un poquito parte de, de la, de la interrogante. ¿Qué sucede si tengo que decidir junto con Brian, junto con Arnold, junto con Fernanda o con Mariana, eh, cuántas unidades del bien público yo debo consumir y tú debes consumir, o ustedes deben consumir, sabiendo que tú y yo tenemos bienes privados, donde claramente es un bien privado porque yo lo consumo y ya no puedes consumirlo tú, cumple con la condición de rivalidad, pero un bien público sí debería cumplir con la condición de no rivalidad. Y en la economía existen bienes públicos y bienes privados, totalmente. Ok, eh, una posible solución ante esa ineficiencia provista por la presencia de bienes públicos, muchas veces son muy parecidas a las externalidades. La solución está más orientada a tratar de... Hay dos soluciones. Nosotros vamos a ver una solución desde el punto de vista de proveer un pago. Digamos, tú, Arnold, Brian, Fernanda, Diana, junto conmigo, vamos a tener que pagar para poder consumir ese bien público. ¿A quién le vamos a pagar? A papá gobierno. Papá gobierno va a recibir ese pago y papá gobierno no tiene que proveer ese bien público, ¿no? Eh, ejemplo, eh, ok, vivimos en un mismo vecindario, un mismo distrito, y claramente necesitamos que nos recojan la basura. Eh, no podemos estar con tachos y tachos de basura todos los días, eh, porque nos podemos enfermar por muchos efectos colaterales productos de que un vecino o otro vecino puedan tener, digamos, tachos de basura que nos vienen siendo recogidos. Entonces, ese servicio de recojo de basura lo estaría brindando
este planificador social, el papá gobierno, o el municipio, el alcalde, por así decirlo, y parte de ese servicio para que tanto Arnold, mi vecino, Brian, mi vecino, mi vecina Dayana o mi vecina Fernanda, pues lo puedan acceder al bien público de recojo de basura es pagar los impuestos. Edison, pero a veces yo pago los impuestos y veo en las noticias que son corruptos, se han llevado toda la plata y no lo han destinado para comprar más camiones de basura. Esa es otra discusión, esa es otra discusión. No vamos a hablar de eso, levanta pasiones, pero esa es otra discusión. Lo que vamos a entender es, desde una perspectiva un poquito más teórica, eh, cómo se provee el bien público ante diferentes consumidores. ¿Ok? La otra parte de la ineficiencia, donde entra la corrupción, ya es parte un poquito de una discusión que está vinculada con eh, em, temas micro y macro, ¿no? Pero lo podemos discutir más adelante. Ok, entonces, el, este segundo punto que coloco aquí, ante la presencia de bienes públicos, es tratar de proveer una asignación, ¿no? Encontrar esa asignación que sea pareto eficiente, en donde tú y yo podamos acceder al mismo bien público, en donde tanto el consumo que tú tengas sobre el bien público no afecte el consumo que yo tenga sobre el bien público, ¿no? Eh, Esta solución, pues, va a estar relacionada con parte de un mercado alternativo donde yo pueda disponer del bien público accediendo a un pago. La suma del pago de Brian, la suma del pago de Arnold, la suma del pago de Diana y Fernanda, pues al final del día eh, deberían proveer el bien público. O cuántas, dependiendo del pago que yo realice, dependiendo del pago que realice Brian, que no necesariamente va a ser igual, ojo, yo pueda justamente acceder al bien público. Y parte de la lectura de la semana pasada está relacionado con esta idea. Cuando tú garantizas que Arnold, Brian, Diana y Fernanda, que son mis vecinos, que obviamente eh, eh, quieren que el camión de basura recoja sus tachos junto con el mío, pues esta opción de pago para acceder a dicho recojo de basura permitiría, obviamente, que yo no sea un vivo, no sea un free rider que no quiera pagar y así me beneficie de los pagos que ha hecho los otros vecinos como Ryan, Arnold, Diana y, y Fernanda para acceder al recojo de basura y yo no pagar. ¿A qué me refiero? Esta solución de mercado de Lindan lo que busca es que tú, como consumidor, para acceder al bien público, tengas que pagar, tengas que disponer de un pago, muestres tu disposición a pagar, como una especie de preferencia revelada. Obviamente, si yo no pago, pues no estaría accediendo al servicio. Y si yo no pago, pues obviamente yo no accederé al servicio. Pero también se puede considerar justamente una solución ante posibles consumidores que se beneficien de los pagos de otros. En la lectura, de manera muy sencilla, este es el problema de Free Rider, que seguro ustedes y muchos de ustedes lo deben haber visto a la hora de, es el clásico ejemplo que ustedes evidencian en trabajos de asignaturas, ¿no? O trabajos de otros cursos, ¿no? Se forma un grupo, es un trabajo grupal, parte de la actividad es que presenten un trabajo y coloquen los nombres de todos los integrantes. No, pero al final Pepito nunca vino, Pepito solamente puso su nombre y tiene ahora la mejor nota que nosotros con tanto esfuerzo nos hemos justamente hemos llegado a tener esa nota, ¿no? Y solamente Pepito llegó a colocar su nombre porque es parte del grupo. Ese es el caso del Free Rider. Pero ahora
traducido a poder evitar estos problemas del free rider, el mercado del Linder lo que busca es que para que tú accedas al bien público, pues necesariamente tengas que emitir un pago. No necesariamente tiene que ser igual. Vamos a ver en breve en los ejercicios que esos pagos pueden ser totalmente de acuerdo a una disposición de lo que ese consumidor quiere consumir del bien público o la cantidad que quiere consumir del bien público. Entonces, claro, en la práctica evitamos este problema de free rider o el polizón y muchas veces hay otra solución eh, que puede reflejar mejor la disposición a pagar, que es, y no lo vamos a ver ahora, pero eh, quizás eh, está en la lectura, pero parte de los ejercicios están más orientados a ver la solución del Lindar, eh, es el plazo de Clark. La solución de Clark está más orientada a ver la disposición a pagar como un beneficio neto. Cuánto de tu disposición a pagar por acceder al bien público tú puedes brindar para yo poder acceder al bien público. Entonces es como una especie de juego que no lo desarrollamos ahora porque lo vamos a ver en la semana número 10, todo lo que es bien teoría de juegos, para entender un poquito esta estrategia que tú quieres hacer para acceder al bien público. Ok, en términos generales, esta lámina lo que busca es desarrollar un mercado en donde tanto tu persona como mi persona paguemos por acceder al bien público. Pero ese pago que tú y yo vamos a hacer no tiene que ser igual, tiene que ser un pago sobre la cantidad que yo quiero consumir del bien público y que no te afecta a ti para consumir el bien público. Es ligeramente diferente al pago de impuestos que se vio en externalidades, porque en la figura de bienes públicos, o en el mercado de Linda, disculpen, bajo la solución de Linda, la idea es que ese pago que tú vas a realizar refleje tu disposición a consumir del bien público. Si yo pago un sol y cada unidad del bien público vale un sol, entonces yo pagué un sol, solamente puedo consumir una unidad del bien público. Tú pagas 10 soles, entonces tú accedes a 10 unidades del bien público. Por citar un ejemplo. Traducido en la vida real, a lo que quiero llegar es, bueno, si yo estoy viviendo en las casorinas y quiero que recojan mi tacho de basura, pues voy a pagar un alto precio por el servicio de recojo de basura y que vienen los tachos de basura o los recojos de basura todos los días, de ciertos horarios a ciertos horarios, ¿no? Todos los días. Pero si yo pago menos por ese recojo de basura y vivo en otro distrito, pues el recojo de basura no va a ser todos los días, solamente va a ser solamente los domingos a cierta hora en específico, por ejemplo. Entonces, parte de esa, digamos, didáctica busca entender cómo funciona la provisión del bien público como una disposición a pagar por el servicio o por el bien público, disculpen, de acceder al mismo. El mercado de Linda es como una especie de mercado que busca evidenciar esa disposición de pago. Y esa es una posible solución ante la presencia de bienes públicos. Bueno, Wiklet y Lindahl son dos economistas suecos que claramente establecieron esta figura de un pago de impuestos justos, ¿no? En la literatura lo van a ver como un pago de impuestos justos. Ah, aquí la simbología que estoy colocando es el término T, T1, T2, Tn, hasta Tn, que pueden ser muchos individuos, hasta el individuo enésimo. Y lo que quiere decir esto en el siguiente bullet point, ¿no? En esta ecuación un poco extensa, es tratar de reflejar, ¿no? Cómo eh, si el bien público es X, ¿no? Eh, entonces Pepito puede consumir X unidades del bien público por el pago de impuestos que tiene que realizar, ¿no? Entonces, si Edison quiere consumir
el recojo de basura o quiere tener acceso al recojo de basura, pues tiene que pagar su impuesto, ¿no? O cuánto, si su casa es de 2 pisos o de 3 pisos, el impuesto que le corresponde pagar por justamente el recojo de basura, ¿no? Y con eso va a poder acceder al bien público en esa cantidad de pago que justamente brindó. Y eso va a ser una mecánica exactamente igual a para cada uno de los consumidores. Cantidad por el pago, cantidad por el pago, cantidad por el pago. El término T es como una especie de pago, es el impuesto justo que debería acceder. La idea de esto es porque Lindahl y Wissler eh, encontraron que siempre hay gente muy adinerada y gente muy pobre. Entonces, parte del pago no tiene que ser uniforme, sino va a tener que ser dependiendo de la posición de riqueza o de la posición dentro de la distribución de riqueza en el cual se encuentre el consumidor. Entonces, esta idea detrás es justamente una idea conocida como el mercado del Lindahl de pago de impuestos justos. De hecho, en algunos países como, por ejemplo, aquí en Inglaterra se procede a este tipo de pagos de impuestos muy altos para personas que ganan un poco más y pago de impuestos de personas, digamos, pago de impuestos más bajos para personas que ganan menos, por ejemplo. Bueno, la condición eficiente de Pareto al final del día es simplemente igualar. En la literatura y en muchos libros de textos van a encontrar lo que se define como eh, el beneficio marginal o marginal benefit, igual a todos estos pagos o impuestos justos que tiene que realizar el individuo. El beneficio marginal no es más que, en otras palabras, la tasa marginal de sustitución entre el bien privado y el bien público. ¿A qué me refiero con esto? No te olvides que al final siempre vamos a utilizar los mismos conceptos. En microeconomía, casi la, la teoría del consumidor, que si ustedes revisen la clase uno hasta esta clase, gira en torno a conceptos muy desarrollados en la primera parte, ¿no? Tasa marginal de sustitución es, como indica su nombre, un ratio de sustitución o voy a tratar de sustituir un bien respecto al otro, entonces voy a tener aquí dos bienes, un bien privado y un bien público. Voy a sustituir esos tipos de bienes. Y esa sustitución debería ser exactamente igual al pago por acceder al bien público, el término T. Pero en la solución que hemos visto hasta la semana de externalidades, la suma de todos los beneficios marginales o todas las tasas marginales de sustitución, que sería todas estas ecuaciones donde se están sumando, ¿no? Los beneficios marginales o tasas marginales de sustitución, debería ser exactamente igual a la suma de todos los pagos, ¿no? Porque el T1 es el pago que hace Edison, el T2 es el pago que hace Arnold, el T3 es el pago que hace Brian, el T4 es el pago que hace Diana, y así sucesivamente hasta el último pago del último consumidor. Y como los pagos no son iguales en el equilibrio, vamos a suponer que estos pagos tienen que ser exactamente constantes o igual a 1. Igual a 1 o constantes, en términos generales, lo que quiero decir es que la suma de todos los beneficios marginales, la suma de todas las tasas marginales de sustitución, deberían coincidir con la suma de todos esos pagos que se han hecho por cada consumidor, o deberían ser constantes a lo largo del tiempo, o a lo largo de cada consumidor. En el equilibrio competitivo, lo que encontrábamos es que el beneficio marginal o la tasa marginal de sustitución de cada individuo era igual a la tasa marginal de transformación o a los precios relativos que eran constantes. Entonces, lo nuevo aquí, en términos resumidos,
ya vamos ahí con un ejemplo, no se preocupen, es que esta parte de la ecuación del lado izquierdo busca entender que lo que tienes que encontrar es que la suma de cada tasa marginal de sustitución de cada individuo tiene que ser constante o igual al pago o igual a la tasa marginal de transformación. Esto en los libros de textos de microeconomía intermedia lo van a definir, lo van a poder encontrar como la condición de Samuelson o la solución de equilibrio de Lindahl, ¿no? Eh, que hasta este punto, disculpen, hasta este punto, esta solución es la condición Pareto eficiente o la condición de Samuelson para acceder a un bien público de manera eficiente, de manera justa, ¿no? Luego de esta condición de equilibrio, parte de la solución es buscar el pago, ¿no? Cuánto yo tendría que pagar para acceder al bien público. En términos gráficos, a lo que me refiero es algo relacionado a la imagen que está al lado derecho. Es un gráfico muy interesante para entender un poco en sencillo cuál es el equilibrio del Lindahl y cómo vamos a poder utilizar ese concepto para ayudar a entender la condición Pareto eficiente ante la presencia de bienes públicos. Ok, más allá de los bullet points, céntrense en la imagen, concéntrense aquí al lado derecho de la imagen y fíjense que en el eje horizontal tenemos a los impuestos o a los pagos, ¿no? Los pagos justos o los impuestos justos. El impuesto más sencillo de interpretar es el impuesto del el bien público uno. A medida que ese impuesto se traslada hacia la derecha o va aumentando hacia la derecha, fíjense que la demanda del bien público, que es esta recta con pendiente negativa, empieza a caer. Cuanto más pago realice, la demanda de ese bien público va a empezar a ser menor. ¿Ok? Ese es el primer mensaje. Ahora, quizás lo complicado, pero no diferente a lo que hemos dicho del bien público, es el bien 2. El bien 2 es un bien público también y esta es su demanda, solo que ahora está en el eje vertical, pero contrario, como una especie de espejo, y su impuesto claramente está en el sentido contrario al impuesto del bien 1. Entonces, lo que quiere decir esto es que ahora el impuesto va a aumentar de derecha a izquierda y se puede observar que cuando el impuesto era cero, el impuesto del bien público 2, la cantidad demandada era alta, pero a medida que el impuesto del bien público 2 aumenta, su demanda empieza a ser menor. Entonces, la lectura es la misma del bien público 1 y del bien público 2. Entonces, estas rectas, que son las curvas de demanda, al fin, o las curvas de indiferencia del bien público, al final se van a intersectar. Y lo que te dice el equilibrio de Lindahl de manera didáctica es que en ese cruce, en esa intersección del bien público, del bien uno y del bien 2 existirá un pago por acceder, tanto para el consumidor 2 como para el consumidor uno en la cantidad del bien público. Que unos consuman más y que otros consuman menos o viceversa, va a depender del pago que cada uno de ellos tiene que realizar. En sencillo, esa es la idea. Y la suma de esos pagos debería ser exactamente igual al total del pago, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea, tan sencilla como es. No hay nada más que desarrollar. De hecho, ya cuando ustedes lleven, digamos, y les gusta todo lo que es bienes públicos,
un poco más a profundidad, eh, esta, esta figura se traslada en una imagen en 3D, ¿sí? Que fue la imagen. Esta figura se transforma en una figura en 3D, ¿no? Con 3 dimensiones, y se complica más la cosa, pero no hay que entrar un poco en detalle en eso, ya cuando lleven algún curso más avanzado de microeconomía. No sé si hay una microeconomía 3 en la UPC, pero, o microeconomía 4. Ya la cuestión del bien público es entender un poco las dinámicas, ya no en un espacio en 2D, sino en un espacio en 3D. Ok, no me quiero rayar, solamente quiero transmitir la idea de que el mercado del INTA es proveer eh, un consumo del bien público de manera justa. Y para llegar a ese consumo de manera justa, según la condición Pareto eficiente, yo debería pagar. Y ese pago debe ser un pago no igual en todos los consumidores, sino un pago que reflejará mi disposición a pagar. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por el acceso del bien público? ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna consulta, duda, comentario. Genial, perfecto. Gracias, Brian. Ok, entonces, ah, veamos justamente un ejemplo, ¿no? Para entender un poco todos estos conceptos teóricos que no habíamos llegado a cubrir la semana pasada. Eh, no se preocupen que esta parte es bien corta. Eh, Vamos a hacer 2 ejercicios más para que quede claro la mecánica de cómo resolver un bien público, y es un poco lo que preocupa, cómo hacer los ejercicios, ¿ok? Eh, y parte de lo que invito a aquellos que ya después de aprender cómo resolver los ejercicios quieran entender, pues, claramente es algo que va a pasar. Yo también fui estudiante. Primero quiero saber cómo se resuelve y luego quiero ver cómo se entiende o viceversa, ¿no? Puede haber una variedad de, de- de estudiantes que tengan muchas estrategias para estudiar. Eh, las lecturas es el punto que tiene más cosas que en 3 horas no vamos a cubrir, ¿ok? Ah, este es un ejemplo. Es un ejemplo eh, donde tenemos 3 consumidores, ¿ok? Eh, y fíjese el detalle. Hay dos bienes. Existen dos bienes. El bien X y el bien Y. O para simplificar la notación, X y Y, como lo conocen ustedes normalmente. En algunos libros de textos como el ManQ, el Variant o Besanko, el que yo uso, o en este caso el Witsnet, eh, muchas veces la simbología de X y Y lo cambian por otras letras, pero siempre te van a indicar en el párrafo qué tipo de bien tiene. Un bien privado, ¿ok? Y un bien público. Pero lo interesante de este párrafo está vinculado a que X es el bien público, Y es el bien privado. Y adicional a ello, te dicen que tanto el precio del bien público, es decir, el precio de X, como el precio de Y, el bien privado, es exactamente $1, es decir, 1, 1. En otras palabras, lo que te está diciendo este ejercicio de manera implícita es que el precio de X es igual a 1 y el precio de Y es exactamente igual a 1. Los dos tienen el mismo precio. Y con ello, los recursos iniciales del bien privado para el consumidor uno, para el consumidor 2 y para el consumidor 3 son 10, el valor de 10 unidades respectivamente.
En estos problemas, como dato, lo que tú tienes que tener son las funciones de utilidad. Lo curioso aquí, dentro de la simbología, es que la función de utilidad, si ustedes se fijan dentro del paréntesis, inclusive al lado derecho de la igualdad, el X, que es el bien público, es exactamente igual para los tres consumidores. ¿Qué te quiere decir eso? De que la suma de los bienes públicos que consume el agente uno o el consumidor 2 y el consumidor 3 deberían siempre dar la totalidad del bien público. Y aquí, por un error de typo, debe ser el bien privado 2 y el bien privado 3, ¿no? Y2, Y1, Y2 y Y3, ¿no? Para que se entienda que son justamente asociados a los bienes privados. Ok, como han visto y como van a poder ver en la siguiente lámina, la solución no es muy difícil, ¿ok? Y parte de la primera pregunta es responder bajo el supuesto de que el consumidor 3 no le importa, o mejor dicho, no tiene en cuenta que existen el consumidor uno y el consumidor 2 y analiza o resuelve su problema de cuántos bienes públicos y privados tiene que consumir bajo solamente su perspectiva de optimización, o mejor dicho, de resolver su problema de maximizar su utilidad sujeta a su restricción. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que el consumidor 3 realiza es, quiero maximizar mi función de utilidad que tiene al bien público y al bien privado, y mientras más alejado esté del origen, mejor estaré, maximizo mi función de utilidad, pero obviamente tengo que estar restringido al consumo del bien público y privado, donde los precios de cada uno de ellos es igual a uno. Esta recta de color morado, pues, reflejaría lo que sería la restricción presupuestaria de dicho consumidor. Mis ingresos, que son 10 unidades, tienen que estar repartidos entre el consumo del bien público y el consumo del bien privado, que son parte de la función de utilidad de este consumidor. Sobre esto último, sobre esta última restricción, como lo escribí en esta parte, el bien 3, que es justamente el bien privado, se puede reescribir como 10 menos X. En este caso, al reemplazarlo en la función de utilidad, quedaría todo en términos de X. Realizo las condiciones de primer orden en términos de derivar el bien o la función de utilidad del consumidor 3 en relación al bien, en este caso público, X. Y bueno, haciendo el álgebra respectivo, encuentro que el bien público que debería consumir el consumidor 3, ignorando el consumo del bien del consumidor uno y 2, debe ser 3, y que parte de eh, todo el consumo público sea provisto por justamente el consumidor 3, no lo consuma ni el consumidor 2 ni el consumidor uno, o de hecho no lo provea el consumidor uno y el consumidor 2, y parte de esta solución permite observar que es muy probable que si el consumidor 3 va a pagar por el bien público todas las unidades, pues entonces yo, consumidor uno y consumidor 2 somos los polizones.
los free riders, los que nos aprovechamos de ese pago que realiza el consumidor 3. Bajo esta solución de la pregunta A, se sobreentiende que el consumidor 3 no tiene en cuenta al consumidor 2 y 1, pero al no tenerlos en cuenta, lo que está generando es que ellos se aprovechen del consumo del bien público, que ya ha sido pagado por el consumidor 3. Entonces, la solución de la pregunta A tiene una solución muy sencilla, como ven, pero dentro de su parte final, el mensaje detrás es que este tipo de solución, un poco más desde maximizar tu utilidad de manera individual y no pensar en el beneficio marginal, es una solución ineficiente, porque uno lo va a pagar y los otros lo van a poder aprovechar. Yo pago por los servicios de recojo de basura, pero Arnold, Brian, Diana y Fernanda pues no lo pagan y también se benefician por los servicios de basura, por ejemplo, el problema del free ride. ¿Cuál es la solución? La solución es la solución de Summers. Pensar ya no en un beneficio marginal de solo el consumidor 3, igualarlo a un valor constante, eh, que justamente serían los costos marginales sociales o la tasa marginal de sustitución o los precios relativos. Y en este caso, dado que el precio del bien público entre el bien privado es exactamente igual a uno, porque según el dato del problema, dichos precios son uno y uno, entonces el beneficio marginal del bien 3 o del consumidor 3 debería sumarse con el beneficio marginal del consumidor 2 y con el beneficio marginal del consumidor 1, que justamente también se puede denotar, no olvidar que son sinónimos, como la tasa marginal de sustitución. Y al hacer ello, la tasa marginal de sustitución, solamente para recordar, sería derivar la función de utilidad respecto al bien público y dividirlo a la función de utilidad respecto al bien privado. Según el dato del problema, esta es la función de utilidad del consumidor 1. Entonces la función de utilidad del consumidor 1 no es más que el logaritmo de x más el bien privado del bien 1 o del consumidor 1. Es una función cuatrilineal, ¿no? Sí, cuatrilineal porque el bien x es no lineal y el bien y, que es el bien privado, es lineal. Y al derivarlo, pues, o encontrar su tasa marginal de sustitución, encuentro este resultado de 1 entre x. 1 entre x entre 1, ¿no? Porque si derivas la función de utilidad respecto a y, esto siempre me aparecerá con el valor de 1. Repito el procedimiento para la tasa marginal de sustitución de el consumidor 2, utilizo su función de utilidad, también para el consumidor 3, y luego lo igual a 1. Con lo cual, después de la álgebra respectiva, encuentro que el bien, la cantidad total del bien público tiene que ser de 6 unidades. Total de cantidad del bien público, que es justamente 6 unidades. ¿Ok? Esa es la cantidad total del bien público que tiene que ser provisto.
Con ello, como parte de la solución del mercado de Linda para descubrir la disposición a pagar por cada uno de estos tres consumidores que quieren acceder al bien público, es utilizar nuevamente la condición de igualdad de tasa marginal de sustitución, pero ahora a los impuestos justos o al pago justo que debería hacer cada consumidor, bajo la idea, lo tenemos aquí, de que ese bien público multiplicado por el pago que tiene que realizar el consumidor uno tiene que ser igual a 1. Es decir, el bien público, ¿no? El bien público por su impuesto será igual a 1. Si el bien público total es 6, multiplicado por el impuesto que tiene que realizar el consumidor uno igual a 1, entonces esto me dirá que el impuesto del consumidor uno o el pago que tiene que realizar el consumidor uno debe ser de 1 entre 6, por ejemplo. Un sexto. Luego hacemos el mismo procedimiento para el consumidor 2 o el pago del consumidor 2 y vamos a obtener que su pago tiene que ser de 2 sextos. Y en el último caso del consumidor 3, su pago tendrá que ser de 3 sextos. Al final, si sumamos todos los pagos, como ven, no son exactamente iguales, pero al sumarlos, siempre debería ser consistente con la condición del Linde, o bueno, en este caso con el equilibrio del Linde, basado en este ejercicio igual a 1. ¿No? ¿Ok? No se preocupen, vamos a ver dos ejercicios más que están ligeramente, digamos, son similares en los pasos, pero ligeramente diferentes en algunos valores, pero que dentro de los procedimientos siempre utilizamos la condición de Samuelson y luego aplicamos los precios del INDAX para poder encontrar el valor del pago y con ello poder determinar cuánto es la cantidad del bien público y bien privado que deben consumir ambos consumidores. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Curiosidades? Ok. Ah, al regresar del descanso, vamos a hacer un pequeño descanso. Parte un poquito gracias, Brian, de la segunda parte, es seguir practicando y para ello, eh, obviamente les voy al término de la sesión, brindar la respuesta, es poder resolver la pregunta uno. Dejo como parte un poquito de algunos ejercicios adicionales la pregunta 2, pero también vamos a resolver la pregunta número 3, ¿no? Van a ver que la solución de la pregunta uno, por lo menos en el inciso B, C y D, porque la A es un poco más desde el punto de vista de competencia perfecta, eh, son parecidas. Digamos, el procedimiento es encontrar la condición de Samuelson, aplicar la solución de los precios del Lindahl
y con ello determinar justamente cuántas unidades del bien público y privado se deben consumir por parte de los consumidores, ¿no? Ese siempre va a ser el paso. Y la pregunta uno y 3 eh, tiene un poquito ese espíritu, ¿no? De aplicar los conceptos, de aplicar justamente la solución en el marco de Samuelson, Lindahl, y cuál sería el equilibrio que volveríamos a no tener una falla de mercado, sino volveríamos al equilibrio competitivo. Ok, entonces con la pregunta uno y la pregunta 3 vamos a volver, y siendo las 7:37 vamos a hacer un pequeño descanso de 30, ok, 7:50. Volvemos 7:50 p.m. para la segunda parte y donde vamos a, digamos, discutir un poquito la solución de la pregunta uno y 3 en el marco de bienes públicos. Ok, entonces volvemos en unos 15 minutos, chicos.